Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del caso. Continuando con la serie de videos de ofimática, hoy vamos a entrar en un nuevo tema, hojas de cálculo. Por acá el profesor Hugo. Le podemos decir que Excel es un software de aplicación que brinda soporte digital a las labores contables, financieras, organizativas y de programación. Mediante hojas de cálculo, estas permiten crear y organizar tanto datos en formato de tablas, cálculos matemáticos desde simples hasta complejos, elaborar gráficos y diseñar bases de datos. Una de las características principales que tiene Excel es que cada celda admite hasta 32.000 caracteres. Excel maneja 1.048.576 filas y un promedio de 16.384 columnas. Celda es una intersección entre una fila y una columna en donde se introduce la información, tales como fórmulas, valores, números y caracteres especiales, así como caracteres normales. Está diseñada para que se puedan organizar todos los datos de manera práctica y fácil, y sobre todo visual. La celda se identifica primero por la columna y luego por la fila. Tenemos un ejemplo acá en la celda C5, en donde C es la columna y 5 es la fila. La celda C5 es la intersección entre la columna C con la fila 5. Tenemos otro ejemplo por acá, H15, la celda H15 le corresponde la columna H, fila 15. Por acá tenemos otro ejemplo, E48, columna E, fila 48. Recuerden que Excel identifica las columnas con letras y las filas con números. Entonces las celdas E48 es la intersección entre la columna E y la fila 48. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que es un rango de celdas. Se trata de una agrupación de celdas contiguas. O sea, una le sigue la otra o la anterior. Se identifica de la siguiente forma: celda inicio y celda final. Por ejemplo, va a estar conformado desde la celda C5 hasta la F5, en donde C5 es la celda de inicio, dos puntos, la celda final corresponde a la F5. El rango de celda C5, F5 agrupa la celda C5, D5, E5, F5 y se le conoce por el rango de fila. El rango correspondiente entre C5 y F5, C5. La celda C5 se intersecta entre la columna C con la fila 5. Entonces la C5, D5, E5, F5. Le va a corresponder desde esta celda hasta esta celda. Tenemos otro ejemplo acá. Esta es la celda de inicio, esta es la celda final. El rango de celda va a corresponder a un rango de columna, donde va a abarcar desde la celda D2 hasta la celda de 18. ¿Qué quiere decir eso? La D2, D3, D4, D5, así sucesivamente hasta llegar hasta la celda de 18. Por eso que se le dice que un rango de columna. La ilustración nos aporta los siguientes datos: D2, D, columna D, fila 2. Aquí corresponde a la celda de inicio, D2. Luego D18, columna D hasta la fila 18, la celda de 18. Que nos dice este rango de celda? Que va a comprender desde la D2 hasta la D18. Se sombrea todas estas celdas. ¿Por qué se le dice rango de fila? Porque se repite la fila. En este ejemplo, C5, F5. ¿Cuál es la que se repite? La fila. Recuerde que la fila está identificada por el número.
¿Y por qué se le dice rango de columna? Porque se repite la columna. En este ejemplo se repite acá la D, se repite la D. Las diferencias son las filas, que va a corresponder desde esta fila hasta la 18, de las 2 hasta la 18. Hay otro tipo de rango, que es el rango que agrupa celda contigua llamada matriz. Se identifica por la siguiente forma: celda superior izquierda y celda inferior derecha. Acá no es solamente un vector, sino va a agrupar varias celdas tipo matriz. Por ejemplo, C5 y F13. Será celda superior izquierda C5 y celda inferior derecha. ¿Por qué superior izquierda e inferior derecha F13? En esta ilustración vemos una hoja de Excel en donde la celda de inicio correspondería a este vector o a esta celda C5, 2 puntos F13, celda inferior derecha F13. Esta correspondería a la celda F13. Entonces, el rango de esta celda, en este caso sería una matriz, agrupa la celda desde la C5 hasta la C13. Agrupa 9 celdas, desde acá hasta acá, 9 celdas. Al igual que desde la D5 hasta la D13, D5, D13, E5, E13, E5, E13, F5, F13, que nos dice esto, que esta es la celda de inicio y esta es la celda final, una matriz, y en este caso sería una matriz de 9 por 4, 9 filas, 4 columnas, abarca 4 columnas de la C hasta la F.